Vamos allá con las consultas. Hoy con Javier Echeverri, analista de mercados. Echeverri, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Susana. ¿Qué tal? ¿Cómo vais amanecido? Muy bien. Oye, lo primero, IBEX 35, ¿cuál es el próximo soporte? ¿Me puedes enseñar los gráficos para ver qué niveles tenemos que vigilar en el muy cortito plazo? Vamos a por los gráficos del IBEX 35 porque está absolutamente intratable. Debe ser que en España nos va maravillosamente bien porque, claro, teniendo el IBEX en máximos, pues estamos todos muy felices. Soporte importantísimo, pues lógicamente los 16.042, ese soporte es muy heavy, pero antes tenemos el soporte de los, te lo marco aquí, 17.389. Así es que con ese soporte claro tenemos que ver que no los pierda porque ahí sí podría haber un recorte importante. Ahora bien, tenemos todos los índices en rojo, el S&P, el Nasdaq, el CAC, el Dow Jones, el índice del dólar, el Nikkei 1,81 abajo con la que se le está liando en Japón. Bueno, movimiento, parece que se empieza a gritar el avispero, que ya sabemos quién está en la mano detrás de quien mece el avispero. En este caso no es la cuna, sino el avispero, y es el señor presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que le está liando y muy mucho alrededor del mundo. Me gustaría que también me dijeras niveles a vigilar en el Eurostock 50 y en la bolsa francesa, que parece que hoy está siendo la más vapuleada. Bueno, vamos a ver el CAC, tenemos ese comportamiento del 0,67 abajo, vamos a poner en gráficos diarios, y lo tenemos con una caída muy potente. Fijaos, caída importantísima ayer y caída importantísima hoy. Lleva 2 días importantes de caída y estamos viendo a 8.057,37, es el punto donde cotiza. Siguiente soporte complejo, lo marcamos en pantalla, ahí lo tenemos, a ver si me deja. Ahí está. Tenemos el soporte de los 7.965 aproximadamente. Vamos a ajustarlo un pelín mejor. Ahí está. 7.000, podemos decir 7.991. En esa zona, entre 65 y 90, tenemos un movimiento complejo que no debe perder. Igualmente está testeando un soporte importante que se lo ha cargado varias veces, así que tampoco nos volvamos locos. Simplemente es una mediana de canal que se comporta, pues eso, como un termómetro de en qué momento está. Y está en un momento complicado. Ya sabemos que dentro de la Unión Europea y el follón con el que estamos metidos. Vamos a ver qué dicen en Davos, cómo nos proyectan ante el mundo y qué es lo que vamos a hacer en la actual situación, que desde luego no es fácil. Bueno, pues Francia es un actor importante y últimamente lo está haciendo entre mal y peor, y esto hace que lógicamente la confianza en cómo va a reaccionar el resto del mundo con respecto a las decisiones de Macron y a la economía que subyace sobre esa política, pues lógicamente se muevan de esta manera. Hoy estoy viendo las pantallas, ahora mismo dentro del IBEX 35 veo algunos títulos que caen más de un 3 y más de un 5%, por ejemplo, Acciona Energías Renovables, un 5,54, Acciona un 4,75, Mafre un 3,87, Solaria un 3,64. ¿Tú aprovecharías la caída? O sea, esto puede ser lo que estamos viendo como lo que pasó el año pasado en abril, cuando salió Trump con la pizarrita, que luego quien aprovechó las caídas salió ganando. Bueno, hay una diferencia con el año pasado, y es que el año pasado no sabíamos lo que se nos esperaba y Trump no sabía lo que era capaz de hacer, y por tanto teníamos todos una esperanza importante en que un gobierno un poco más activo, un poco más proclive a la liquidez y al movimiento de capitales, pues hiciera que las cosas salieran adelante, pero había bastante incertidumbre y por eso pues esas caídas, que fueron bastante complejas, fueron muy interesantes. Ahora estamos en un escenario distinto, donde ese adalid de la liquidez, del movimiento de mercado, del comercio interno, de poder mover de nuevo el dinero y poder hacer dinero, ya no lo es tanto. Ahora parece más la figura de una especie de loco con ensoñaciones, de ese malo de patio de colegio que he dicho tantísimas veces, y que al final lo que sucede con este personaje es que, bueno, pues utiliza técnicas de negociación empresarial agresivas entre países, como si Estados Unidos fuera su empresa y estuviese haciendo distintas sopas y distintas negociaciones con el resto del mundo, sin tener en cuenta que obviamente hay un derecho internacional, hay una serie de normativas internacionales que este señor pues empieza a saltarse de manera
preocupante. Como vemos ya, le da lo mismo Ujú. exactamente igual que sea un país Vale. Ujú. sudamericano o que sea su propia aliada de Europa. Ujú. Vale, mira, empiezan a entrar las primeras consultas 609 22 47 16, notitas de voz, teléfono directo 915 33 18 51 y también tienen el canal de YouTube. Mira, uno de los oyentes, Charlie, dice, buenos días, ¿podrías analizarnos Pandora, Pandora y Teleperformance? Dice, ¿han hecho ya suelo los dos valores? Andale, vamos con Teleperformance. Que dice que el ticker es T de Teruel, L de España, P de Pamplona. T de Teruel, L de España, P de Pamplona. Pues por esto a mí no me parece Pandora como tal. Me parece una que No, ese es Teleperformance. Es, Ah, perdón. ey, que te has despistado. Echeverry. Teleperformance, sí, me aparece. Lo que pasa es que me aparece fuera. Vamos a hacerlo. Vale, T de Pamplona. inténtalo, porque es el mismo oyente, Charlie, Pandora y Teleperformance. Si han hecho suelo ya, pregunta. Vale, la tengo en OTC. Si han hecho suelo ya, bueno, en principio sí, lo que pasa es que la tendencia bajista es absolutamente salvaje. Entonces, si lo miramos, vamos a cambiar un poco la representación para poderlo ver mejor. Tenemos una caída, desde luego, muy fuerte, que claro que sí, la tenemos marcada dentro de un comportamiento en los 63,21 sería. Mínimos mínimos, no es un mínimo histórico, el mínimo son 19,10, pero suelo ha hecho, claro, y sigue cayendo. El problema es ese, que no es que se haya hecho un suelo y ahora va a seguir subiendo, lo que vemos es que hay una tendencia subyacente tremendamente bajista y que entonces, bueno, pues hasta cierto punto yo no le veo demasiado interés a este título, salvo que tengamos datos mmm, fundamentales que nos lleven a pensar otra cosa, pero si no, no me llama demasiado la atención, la verdad. Pandora, pues tres cuartos de lo mismo, caída importantísima, subyacente absolutamente brutal en ese movimiento y no me llama nada la atención. Son dos títulos que están cayendo muchísimo. Otra cosa es que me diga el oyente, mira Javier, estoy buscando títulos para ponerme corto y quiero una tendencia subyacente muy fuerte. En ambos dos le diría, perfecto, espera a una zona de resistencia y entonces puedes tomar decisiones, pero en principio, y mientras que no se dé otra cosa, me parece poco interesantes. Vale, mira, otra de las consultas, Gus dice, buenos días, ¿qué opina el analista de SAP, Linde y Air Liquide? SAP, Linde y Air Liquide, esos tres. Vamos con SAP, Linde, Linde, Linde. ¿Y en la tercera me has dicho, perdona? Air Liquide. El líquido. Ahora sí. Bueno, vamos con SAP y Linde primero. SAP, caída también importante, pero aquí la diferencia total es que estamos viendo un recorte de un título con un subyacente muy alcista. Es decir, el movimiento que subyace al precio Ujú. actual ha sido un movimiento extremadamente alcista. ¿Desde cuándo tenemos que empieza esa caída? Desde el 20 de febrero del 25, es decir, lleva un año de caídas importantes. ¿Eso es significativo? Sí, sin duda que lo es. Ahora tenemos una zona de soporte importante en los 184,44. Si es que teniendo esto claro, lo que tenemos que pensar es que habitualmente en esa zona podría hacer un descanso. Vamos a ver cómo se comporta. Mientras tanto, la caída es trepidante. Habría que ir a los fundamentales de esa para ver un poquito qué es lo que está pasando. En Vale. Linde, dime, dime. Linde, no, no, Linde, adelante. zona de conjunción de precios, un poco de zona de acumulación, confirmación y continuidad del movimiento anterior y por tanto de momento entre los 5.681
y los 6.229, bueno, pues ahí tendríamos ese rango. Cuando salga de uno de los dos, de arriba o de abajo, veremos si nos interesa. Mientras tanto, Muy nos bien. retiramos un poco y vamos a Muy bien. ver a Early Kit. Kit, que era eso. Vamos a ello, que tenemos muchas llamadas a través del canal de YouTube. Pues vamos a ello, lo vemos con una línea claramente marcada, donde está haciendo prácticamente un soporte que estaría en los 157,54. Bueno, dentro de esa zona hay un soporte muy importante. Está muy cerquita, ¿vale? Está en 157,02. Por tanto, bueno, zonas a empezar a vigilar. Tenemos el RSI próximo ya a 30, está en torno a los 40 y por tanto en 30 marcaría ya sobreventa, que coincidiendo con un soporte probablemente vamos a ver un movimiento de rebote, sea más largo o más corto, puede ser interesante. Ahora bien, caída sin parar desde agosto del 25 y esto también ayuda a aquella presión vendedora. Vale, muy bien. 915331851. Voy con Marcelo. Buenos días. Hola, buenos días. Dígame. Quería hacer una consulta, por favor. ASM Internacional. Para entrar. Para entrar, muy bien. Pues le ayudamos, gracias. ¿Compramos o no, Echeverry? Vamos con ASM Internacional. ASM, espera que me salga el otro. Internacional. Ahí lo tenemos. Bueno, ¿compramos o no? Eso solamente lo puede decidir él, pero sí que le puedo decir que la ruptura de la resistencia de 566 ha sido muy potente. Lo ha hecho fuerte, con ganas, como tiene que hacerse una ruptura. Esa ruptura ha salido con un parón entre medias que refuerza un poco ese movimiento y ha seguido subiendo, pues nada más y nada menos que hablamos de un 24%. Vamos tarde. Entonces, la cosa no es si compramos o no. La cosa es, hemos llegado al movimiento de subida. Creo que vamos tarde. ¿Por qué lo digo? Pues porque tenemos muy cerquita en los 745 su resistencia próxima más relevante. ¿Esto puede significar que se pare ahí? Bueno, pues bastante probablemente dentro de un 6,76% podría pararse. Por tanto, ¿hay más que perder que ganar en una entrada en este momento? Sí, hay más que perder que ganar. Estamos hablando de un 6 y pico por arriba y estamos hablando de una caída hasta soporte, pues de un 20%. Así es que no nos dan los números. Vale, muy bien. Voy ahora con nota de audio. Adelante. Buenos días. ¿Cuál de estas empresas ve mejor en la lista para entrar y cuál es el mejor momento para hacerlo? Se trata de Unusual Machines, cuyo ticker es UMAC, que cotiza en el Nasdaq, o en HCA Healthcare, cuyo ticker es HCA y que cotiza en el NYSE. Muchas gracias por el programa. Bueno, ahí dos valores. Has conseguido las letras, los tickers, para buscarlo y para ver el gráfico. El primero no lo he entendido bien. Mira, bueno, vete por el segundo y ahora te digo yo el primero. Fenomenal. HCA Healthcare. HCA Healthcare, ahí lo tenemos en pantalla. Y tenemos, bueno, una ruptura de soporte y resistencia muy interesante en los 419, que hace que haya llegado hasta los 520, nada menos, es decir, un impulso muy potente que nos supone nada más y nada menos que un 25% de caída que ya ha corregido. Esa corrección normalmente es una corrección de continuación y lo que nos muestra es como el título, después de una dilatación importante en su precio, vende, recupera beneficio, para en una zona donde compradores y vendedores se ponen de acuerdo y a partir de esa zona lo que vemos claramente es una cohesión en el precio. Tenemos que vigilar la zona de 485 y la zona de 463 aproximadamente. 63. Dentro de ese movimiento, si sale por arriba o sale por abajo, podremos tomar decisiones. Dime el otro ticker, Susana, por favor. Mira, el otro es U de Uva, M de Madrid, A de Alicante, C de Cáceres. Unusual Machines, ahí lo tengo. Vale, fenomenal. Sí, ahí lo tienes, muy bien. Muchas gracias. Otro título en el que vamos un poquito tarde.
Punto de entrada lógico, 13,19. Lo tenemos cotizando en 18,51, habiendo superado de momento por una sola vela los 17,58, que era su máximo anterior relativo. Esto nos dice, y teniendo en cuenta que RSI está fuera de 70 en 73,12, lo que nos dice es que hay un impulso importante. Ese impulso importante normalmente suele corregirse a la inversa hasta entrar dentro de rango. Ahora mismo está fuera de rango, está en esos 73,12 y es bastante probable que si la vuelta es abrupta, la recuperación caiga incluso un poquito más abajo a esa zona de los 13,24, como decíamos. Mientras tanto, observad el título. Ahora mismo no estamos en momentum de entrada ni muchísimo menos. Vale. Mira, uno de los oyentes, Lucas, dice, tengo Alibaba. ¿Qué stop loss le pondría? Vamos a ver, Alibaba, en el NISE. ¿Qué stop loss le pondría? Bueno, depende del punto de entrada. El punto está claro, en los 117,43. Era la zona más interesante para poder buscar oportunidades. No sé el punto donde he entrado, pero el stop, lógicamente, debería estar por debajo de los 143,99 si es que él considera que es acorde con la estrategia con la que está trabajando. No se trata de dónde va un stop. Se trata de, en mi estrategia, dónde va el stop, porque hay muchas maneras de gestionar el riesgo y entonces tenemos que ser lo suficientemente prudentes para explicarle al oyente que tiene que tener una estrategia con la cual trabaje, que esa estrategia tiene que tener una gestión de riesgo y que la gestión de riesgo tiene que decirle la zona en la cual debe colocar su stop. Muy bien. Antonio, buenos días. Hola, buenos días. Gracias por el programa. A usted. Mire, yo entré en Amadeus, pero me he quedado enganchado. No para de bajar. Yo entré en 66 y no sé si salirme o qué. Muy bien. ¿Me puede decir algo? Estupendo, gracias. Abandona, vende, aguanta, ¿qué hace? Lo que puedo decir es que estamos en temporada baja, acaba de romper un canal alcista por la parte de abajo y tiene un recorrido estupendo hasta los 54 por lo menos. 54,56 es la zona que tendremos que vigilar. Probablemente tenga una pequeña subidita hasta el canal, probablemente, pero porque el movimiento ha sido muy directo. Si nos fijamos en el gráfico, la caída desde el máximo anterior relevante de 65,90 hasta los 58,96 que tiene actualmente es muy relevante, es prácticamente directa. Tiene dos recuperaciones por el camino que son signos de continuidad, son muestras de que el movimiento va a seguir adelante y así lo hace con una caída, pues vamos a medir exactamente nada menos que del 10,39%. Si lo vende o no es cosa suya, pero desde luego tiene pinta de llegar hasta los 54,56 sin ningún problema. Vale, otro de los oyentes, José María González, dice, buenos días, ¿qué opina el analista de Palo Alto? Pues vamos a verlo. Vamos con Palo Alto. Vamos con Palo Alto, que ya la tenemos en pantalla y vemos bien. Una compañía bien diferente, con un sesgo alcista dentro de toda esta parte, lógicamente, de servicios tecnológicos, donde efectivamente hay una pujanza dentro de todo lo que tiene que ver con tecnología. En esta compañía en concreto nos da un poquito de sosiego el patrón que marca de altos y bajos recurrentes y constantes desde diciembre del 24, es decir, tenemos un pelín más de un año de ese movimiento de subidas y bajadas que nos permite tanto entrar en corto en la parte más alta como entrar en largo en la parte más baja. ¿Dónde están esas dos partes? Pues fíjate, la parte más alta está en la zona de 207,22 y la parte más baja estamos hablando de los 164,73. Ahora mismo estamos en mitad, 187,66. Por tanto, nos toca esperar. No porque el título esté yendo bien, vamos a entrar en cualquier sitio, porque lo que vamos a hacer entonces es alterar esa diferencia rentabilidad por riesgo, que es la que tenemos que cuidar más dentro de todo este tipo de situaciones. ¿Vale? Bueno, Mr. Litomate dice, ¿aprovecharía el analista de la caída de las 7 magníficas para ampliar o para entrar en alguna de ellas? Bueno, la tecnología ahora mismo no tiene un grave problema por el cual podamos decir la burbuja se pinchó. Seguimos utilizando inteligencia artificial, seguimos necesitando las 7 magníficas en todos los ámbitos, así es que
depende de a la que se refiera y depende de la zona que esté, pues claro, sí, siempre que hay oportunidades son susceptibles de ser utilizadas. Recuerden siempre, muy importante, la gestión monetaria. Esto significa tener la exposición correcta a los activos correctos, al sector correcto y que tenga sentido dentro de nuestra cartera. Mientras que eso se haga de una manera adecuada, consciente y profesional, por supuesto, claro que sí. Lo que no vamos a hacer es ponderar todo en tecnología, Vale. no vamos a ponderar todo en criptos o no vamos a ponderar todo en índices. ¿Y ahí me darías algún título de los 7 magníficos? De los 7 magníficos, pues casi que te diría Microsoft, un poco por estabilidad. Vamos a verlo en pantalla. Un poco por estabilidad y por ese recorte tan interesante que tiene, que nos lleva a Microsoft a buscar oportunidades en las zonas de 450. 450 puede ser una zona muy interesante. Vamos a ver qué tal se comporta. Y como es un gigante con muchísima capitalización, los movimientos no suelen ser especialmente abruptos, salvo honrosísimas excepciones, como pasó en abril del 25, vale. Que siempre vemos un gap alcista. Vale. Mira, otro de los oyentes dice: muchas gracias por su programa. ¿Me podría hablar de Chevron? ¿Es buen momento para entrar? Lo es. Vamos a buscar la parte técnica, pero fundamentalmente lo es. Hay cantos de sirena de que Chevron va a ser aquella que pueda entrar claramente dentro de la amalgama de Venezuela. Y tenemos justamente en la parte técnica la reacción del mercado, como hemos visto que Chevron, que tenía un comportamiento lateral bajista, al igual que lo está haciendo el petróleo durante toda esta época, y podemos ver claramente este canal que se mueve hacia abajo y hacia un lado de manera bastante suave, de repente rompe por arriba la parte de canal porque ahí se cuenta por los mentideros que es una de las compañías que podría aprovecharse de esos 50.000 barriles diarios de los que estaba hablando Trump, que podrían ir perfectamente directamente a compañías estadounidenses. Vamos a verlo. No son demasiados 50.000 barriles diarios, pero es un dinerito, desde luego. Y además hay planes de 50 millones de barriles, que esto es una barbaridad. O sea, 50 millones de barriles ahora mismo Venezuela no tiene almacenados en ningún sitio. Los barcos más grandes del mundo son capaces de mover 2 millones de barriles. Con lo cual, esto de en 3 días hemos movido 50 millones de barriles, primero es mentira y segundo, Venezuela no los tiene disponibles. Así es que, bueno, vemos mucho hablar, mucho agitar las cosas y algunos inversores se lo están creyendo. ¿Es momento para Chevron? Es momento. Estad atentos porque puede tener una volatilidad al alza importante si el señor Trump se inventa 3 o 4 cosas más y la gente se lo cree. Oye, y es momento para entrar en Bayer, lo comenta otro de los oyentes a través del canal de YouTube. Vamos a ver, Bayer. Uy, aquí hay algo fundamental que yo no me he enterado. Ayer tenemos un subidón muy potente desde los 11,6, fíjate, hasta los 17. En este momento estamos hablando de un 45%, incluso ha llegado al 48%. Esto tiene pinta de que vamos muy tarde. Que no es muy tarde en el tiempo, porque estamos hablando de principios de diciembre y estamos hablando del momento actual. Esto yo no me atrevo a decir nada más que la parte técnica porque hay algo fundamental de lo que me tengo que enterar. Así que le agradezco al oyente este tip para ver un poco, Bayer, qué es lo que está pasando. Seguramente es o la parte monetaria de deuda que se ha mejorado bastante a finales de año, o por el contrario, tener la aprobación de un nuevo medicamento o algo así, porque cuando hay una subida tan fuerte en una farmacéutica, normalmente suelen ser estas dos patas, o la financiera o la unidad de negocio que finalmente saca un nuevo medicamento. Mira, y voy con la última también. Juan Adolfo, a través del canal de YouTube, dice: buenos días, ¿qué opina el analista de Zegona? El ticker es Z de Zaragoza, E de España, G de Gerona. Z de Zaragoza, E de España y G de Gerona. Zegona Comunicaciones, ahí lo tenemos en pantalla, pues subida absolutamente salvaje. Vemos una compañía que después de subidas muy fuertes hace recortes más bien pequeñitos, ¿vale? Estamos hablando de subidas anteriores, por ejemplo, de un 71% y recortes, vamos a marcarlo, de un 12%. A partir de aquí hemos visto ya una relajación en subidas de un 29%.
y recortes de un 17. Aquí la relación ya se empieza a cambiar un poquito. Tenemos ahora mismo máximos maximísimos en ese 1,60, es una penny stock y eso nos imprime una volatilidad brutal. Por tanto, cuidado porque de momento puede venir otro recorte y otra subida, pero si se cae por debajo del 1,32 es muy probable un recorte mucho más severo hasta encontrarnos en la zona aproximadamente de los 744. Oye, para terminar, Echeverry, dame un par de valores que tú digas, buf, este año sin falta, hay que tenerlos en cartera. Bueno, mira, Meta este año lo está haciendo bastante bien, y está arreglando algunas de las mega cagadas, con perdón de la palabra, que ha hecho durante los últimos años, enfrascándose en Meta, y está empezando a hacer las cosas un poco mejor, sacando dinero de esa partida y empezando a hacer las cosas mejor. Meta yo lo seguiría bastante, me parece que puede ser muy interesante. Y por supuesto, estad atentos de los 3, no te digo 1, 3 índices petrolíferos. El West Texas, que vemos claramente cómo ha caído por debajo de su zona de soporte. El Brent, que sería el del medio, primero hablamos de Estados Unidos, luego de Europa y luego de Asia. Brent, que está, después de haber intentado entrar de nuevo en rango, sigue por debajo del rango de crecimiento, seguimos con un movimiento bajista. Esto significa que no se prevé tanta demanda, que se prevé que haya un recorte dentro de los mercados de la demanda, y significa, por supuesto, que se prevé que pueda entrar más crudo al sistema por esa parte de Venezuela. Y luego en la parte de Asia, que tenemos que estar muy pendientes, hay una pequeña disociación con el resto. Hay menor demanda en la parte de Asia. Esto es súper importante. Si hay menor demanda en la parte de Asia, esos emergentes, esa pujanza de los emergentes, parece que entienden aquellos que producen crudo que va a ser menor. Así es que muy atentos a esa corriente macroeconómica que trae por la parte geopolítica mucho movimiento y menor consumo global. Muy bien, pues oye, lo dejo aquí, Echeverry, que nos ha cundido. Yo creo que hemos tocado muchos valores y bueno, hemos visto muchos gráficos y al menos le tomamos ahí el pulso al mercado. Gracias. Oye, ¿cómo vas con tu autogiro? ¿Vuelas, no vuelas ahora con el frío? Eso influye, ¿no? La temperatura y el viento. Influye un montón, influye en la densidad del aire y hace que la capacidad de la sustentación de la aeronave sea mucho mejor. Así es que a pesar del fresquito, sí que hay. De todas maneras, te debo decir que tenemos una aeronave nueva cubierta, que puedes ir en cabina como si fuera un helicóptero, a la cual te tienes que venir a conocer. Hombre, más pronto que tarde. Ya sabes que yo a todos estos planes digo que sí, que no me lo pienso, lo sé. El vértigo y Susana no van de la mano. Nada, además te va a encantar porque tiene una performance maravillosa. Sí. Yo te diré que a mí me gusta el que me dé el aire en la cara y sentir ahí la naturaleza. Hay ventanita, se puede abrir. Sí. Vale, lo tengo en cuenta. Oye, voy yo con el abierto y tú con el cerrado. Vale, lo tenemos pendiente y luego lo comentamos con una cervecita, que eso que nos llevamos. ¿De acuerdo, Echeverry? Muy bien, fenómeno. Oye, gracias. Cuídate, un abrazo.